Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast que les encanta, donde hoy vamos a platicar sobre un caso muy interesante que mezcla sucesión internacional y arbitraje. Pero para eso tengo un invitado muy especial. Por favor, Axel, preséntate. Hola Víctor, gracias por invitarme a este podcast y estoy muy emocionado por lo que me vayas a plantear el día de hoy. Perfecto, Axel. Hoy te voy a hablar sobre lo que ya hablamos, que es como un caso interesante, de hecho. Bueno, para empezar, te planteo la situación. Una persona nació en Estados Unidos, falleció en México y dejó bienes en Estados Unidos, México y Canadá. Además, la empresa internacional que tenía en Estados Unidos está involucrada en un proceso de arbitraje internacional. ¿Cómo se aborda un caso tan complejo, Axel? ¿Qué nos podrías decir? Mm, Lo que puedo opinar de este es que es un conflicto demasiado interesante, como dices, porque tiene en materia de una sucesión, tiene cómo se va a ejecutar esta sucesión, ¿no? Porque es de manera internacional. También el impacto que esto puede tener en un procedimiento arbitral. De ahí, pues, ¿cuál es el conflicto en las leyes de aquí? De que este conflicto está en que en tres países diferentes tiene bienes, me parece, de que tenía en México, Estados Unidos y Canadá. Esto, pues, nos da que de aquí yo puedo darte dos reglas claves, ¿no? Primero, los bienes inmuebles. Estos son regidos por la ley de que en donde están ubicados es donde se va a regir por esa ley, ¿no? O sea, la casa en Estados Unidos se va a regir por la ley de Estados Unidos y la de México por la misma y Canadá igualmente por las leyes canadienses, ¿no? De allí con los bienes muebles, que en este caso pues serían sus cuentas de banco en estos tres países, podrían decir que se rigen por la ley del último o la ley del último domicilio donde estuvo esta persona antes de fallecer, que en este caso fue México, donde pues como tú lo comentas, esta persona falleció. Y también con esto significa que los herederos tienen que abrir procedimientos sucesorios en cada país, más que nada para que se manejen diferentes criterios en estos tres diferentes países. Ok, Axel. Bueno, ahí tuvimos una pequeña sinopsis de lo que nuestro experto sabe. Ahora no sé si pueda molestarte con ciertas preguntas que tengo sobre el tema y tanto para mí, para tanto al público que quiere saber. Bueno, empecemos con lo básico. Como tú decías, te voy a hacer unas preguntas que ya claramente nos dijiste lo que es y caso, pero así contéstame en concreto. En concreto, ¿cuál es el conflicto de leyes aquí? El conflicto de leyes que yo veo en este caso que me aparentas o que me comentas más que nada es de que tiene bienes en tres países diferentes. Eso que nos dice de que se tiene que regir por tres leyes distintas, la de México, la de Estados Unidos y la de Canadá, y cada una no, como que puede que no comparta la misma similitud entre una ley y de otra, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la de Canadá con la de México con la de Canadá, la de Estados Unidos con México y así, o sea, como que con esto tenemos que ver cómo va a estar regido todo este caso, más que nada en las sucesiones de inmuebles, por el tema de cómo se maneja o cómo está establecido que debe ser una herencia en estos países. De ahí, pues, con la otra que son los muebles, que son sus cuentas bancarias o en este caso los participantes de esa empresa, esos van a estar regidos, como te había comentado, por el domicilio del causante. O sea, en la persona murió en México, se va a regir por las leyes de México. Ok, Axel. Según yo, voy a dar mi punto de vista, bueno, un poquito de lo que yo sé. Y yo que sepa, el conflicto aparece porque los bienes están en tres países distintos, ¿no? Pues según yo, en derecho internacional privado hay dos reglas claves que se aplica tanto bienes inmuebles y tanto para bienes muebles. Se rigen por la lex rei citae, es decir, la ley del lugar donde están ubicados, que podría decirse que las casas de Estados Unidos se rige por la ley estadounidense y la de México por la mexicana y la de Canadá por la canadiense, ¿no? O sea, cada quien tiene su propia método de arreglar sus cosas, depende de la ley que esté, ¿no? Y para tanto bienes muebles como cuentas bancarias o participaciones en las empresas, se rigen por la ley de último domicilio del causante, que este caso, como me dicen, fue México.
Estoy de acuerdo, ¿no? Eso significa que, según yo, los herederos tendrán que abrir procedimientos sucesorios en cada país y probablemente enfrentar diferentes criterios jurídicos. Es cierto, ¿no, mi Axel? Sí, igual como lo estoy comentando ahorita, fue lo mismo que te dije. Esto de la Lex Rey Citae es más que nada de el lugar donde están los inmuebles, es la ley donde se van a aplicar. O sea, la ley de México va a estar ubicada con el inmueble de México, la de Estados Unidos con el inmueble de Estados Unidos, la de Canadá con la de la ley canadiense. De ahí, como te había dicho, lo que son bienes muebles, estos sí van a estar más que nada por el último lugar donde estuvo esta persona. Ok, ya, mira, Axel. Otra pregunta que tengo. ¿Esto cómo afectaría el proceso sucesorio al arbitraje internacional? En la... ¿Qué pasa? Entonces me estás diciendo de que esta empresa que tenía el fallecido tiene lo que es un proceso de arbitraje internacional y que el fallecimiento lo detiene. Entonces, con esto te digo que no, de que el arbitraje no suspende que la muerte de la persona dueña haga que la empresa también sea suspendida, ¿no? Sino que más que nada es porque la empresa se considera o es una persona independiente, ya que mantiene su representación a través de sus administradores o directivos. Y pues la sucesión no entra en el arbitraje directamente, pero sí recibe pues los efectos económicos, ¿no? De que si la empresa gana, ese beneficio aumenta en el patrimonio que se vaya a heredar a la persona. Y igualmente, si la persona, o más bien en este caso la empresa pierde, también se afecta en lo que sería la persona que herede o a las personas que vayan a heredar. Ok, en resumen, prácticamente los herederos solo intervienen una vez que reciban las acciones mediante la sucesión, pero nunca sustituyen a la empresa en el arbitraje, por lo que yo tengo entendido. Entonces, Axel, para la pregunta 3, ¿debe la sucesión tener injerencia en el arbitraje? O sea, prácticamente donde mm, si la sucesión no participa para nada en el arbitraje, para que me entiendas. ¿Viste? De esto que si debe tener injerencia en el arbitraje, yo digo que esto es correcto, o más que nada porque no forma procesal. O sea, la asociación no puede actuar en lugar de la empresa, pero sí influye en quién va a ser el beneficiado o a su vez igual la persona que tenga la herencia va a sufrir las consecuencias del lado arbitral, ¿no? Es decir, de una manera más resumida, es que si los herederos se convierten en los nuevos titulares de las acciones una vez adjudicadas o que ya hayan recibido estas, a través de ellos van a recibir el resultado del arbitraje, ¿no? Ok, mi buen Axel. Para la pregunta número 4, ¿qué soluciones ofrece el derecho internacional privado y qué tratados aplican en este? Mm, interesante. Yo para esto plantearía lo que serían tres niveles de solución, ¿no? Más que nada, empezaríamos por lo que son procedimientos sucesorios locales, ¿no? O sea, abrir sucesiones en México, Estados Unidos y Canadá, respetando la ley de para el inmueble y la ley mexicana para los inmuebles. De ahí necesitaremos también lo que sea un reconocimiento mutuo de resoluciones y así para que se aprovechen los mecanismos de cooperación judicial para lo que decido en un país pueda reconocerse en otro, ¿no? De que lo que pueda decir la ley canadiense pueda ser aplicado igual por la ley mexicana o por la ley americana, ¿no? Y así evitando juicios duplicados o de que vaya a haber alguna incongruencia en este tipo de resoluciones, ¿no? De ahí, pues igual una plantificación preventiva, un testamento internacional,
que debe estar regulado por el Convenio de Washington de 1973, hubiera simplificado todo esto. Y ya de allí a tratados aplicables, como empezar sería por la Convención de La Haya sobre sucesiones de 1989, que establece como regla la aplicación de la ley de la residencia habitual del causante. En este caso sería México, salvo la elección expresa por nacionalidad. De ahí también tenemos lo que sería la Convención de Nueva York de 1958, que es fundamental en el arbitraje porque asegura que los laudos arbitrales dictados en un país puedan ejecutarse en otro, como México o Canadá, donde están parte de los bienes de la persona fallecida. Ok, Axel, prácticamente todo esto sería necesario, tanto las sucesiones como ya vimos el tema, y es muy interesante por lo que dices. Cada tema pues ayuda a resolver ciertos conflictos entre lo que es prácticamente la repartición de bienes, las empresas, y espero que también a nuestros oyentes les haya, ¿cómo se llama? Ayudado un poco esta información. Entonces, en este caso, tenemos un conflicto de leyes sucesorias y un arbitraje internacional en marcha y la necesidad de coordinar varios sistemas jurídicos. ¿No es así, Axel? Así es, mi estimado compañero Daniel, porque como tú me lo dijiste, este problema o este caso plantea varias situaciones, ¿no? Primero, una persona fallecida en un lugar que no es donde él había nacido. De ahí de que tiene bienes repartidos por tres países diferentes. Y con esto también tiene que apegarse a tres leyes diferentes, de las cuales tiene que apegarse a tres diferentes, por lo que de aquí lo más común sería como que tener de que para que no se hayan duplicados juicios o este tema de los bienes, mantener como que una comunicación o un tratado o un pacto que por ejemplo, resoluciones de un país puedan ser las mismas que en otro, para que no se dupliquen este tipo de juicios. Y pues de ahí sería todo. Muy bien, excelente explicación, Axel. Sin duda, un ejemplo claro de cómo el derecho internacional y privado, y el arbitraje se cruzan en estos tipos de prácticas. Bueno, Axel, espero que hayas disfrutado de estar en nuestro podcast y hablar de un poco de lo que tú ya sabes. Obviamente yo no sé mucho, pero intento recalcar algunos puntos de este tema para no dejarte solo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.